Os voy a contar que he visto un coche eléctrico que tiene autonomía infinita. No os lo creéis, ¿verdad? Echad un vistazo a esto. Esto que veis aquí es un pequeño circuito de pruebas de 200 metros. En él está rodando un Toyota RAV4 híbrido enchufable, con una autonomía de no más de 80 kilómetros. Bueno, pues este coche está batiendo el récord del mundo de tiempo circulando sin cargar. Ha recorrido casi 100 horas. En esas 100 horas prácticamente ha hecho 2000 kilómetros y no ha parado en ningún momento a recargar la batería, solo a cambiar de piloto. ¿Cómo han podido hacer esto? Pues básicamente porque el circuito es lo que se conoce como una carretera electrificada inalámbrica. Básicamente bajo el asfalto, la carretera está electrificada y suministra energía por inducción directamente al coche que circula sobre ella, recargándole la batería en marcha. Y ojo, de los 200 metros de la pista, solo el 25% está electrificado, es decir, solo 50 metros de los 200. Y el proyecto es de una empresa israelí que lleva más de 10 años desarrollando este sistema. We've already passed the proof of concept. So, in the past, we had to show people it works. Now we're already past the stage of showing that it works. We've already moved to the stage of commercialization. And we believe that we'll be having more and more commercial projects and being able to, spread it throughout the world. Y no son los únicos que se encuentran en esta fase de desarrollo. Gigantes como Siemens o startups como Ailways o Elon Road se encuentran ya en el estado de poder comercializar sus propios sistemas de carreteras inalámbricas. Y la cuestión es que con la carga dinámica, y sobre todo con la carga dinámica inalámbrica, nos acercamos hacia un futuro en el que se podría eliminar de raíz la ansiedad de los conductores de los coches eléctricos por la autonomía. Pero también se podría eliminar la necesidad de producir baterías cada vez más grandes para tener más autonomía. Y por supuesto, erradicar el problema que significa hacer una implantación masiva de puntos de carga por toda la geografía de los países. Right now, adoption of electric vehicles is growing every year, but one day when most of the vehicles are electric, then we're going to have a problem with the grid. And that's going to cause a huge effort for the electric grid. And when you charge during the day, if the roads are electric, then you don't have that problem. So that's another huge benefit. Y aquí os voy a hablar de esta tecnología, pero no solo de cuánto cuesta o de cómo funciona, sino de las aplicaciones reales y de que si realmente puede ser el punto de inflexión que cambie el ritmo en el futuro de la movilidad eléctrica. Es un hecho que para la gran mayoría de los conductores y de los consumidores, los coches eléctricos tienen todavía más desventajas que ventajas. Pero está claro que una de las mayores desventajas y una de las mayores incertidumbres que tiene la gente es lo de quedarse tirado con el coche por falta de autonomía o por falta de puntos de carga. Básicamente, quedarnos sin batería, como nos pasa con los móviles. Sobre todo, esto la gente lo piensa en viajes largos. Básicamente estamos acostumbrados a los coches tradicionales de combustible en los que cargamos y tiramos millas sin seguir pensando mucho dónde volveremos a recargar el depósito. Pero desde luego, con los eléctricos de hoy en día, esto no es así. De hecho, cojamos un ejemplo práctico. Cojamos un coche como el Peugeot 3008 eléctrico. La página web nos dice que la autonomía combinada será de 522 kilómetros. Esta cifra está basada en el estándar WLTP y es una cifra que suele ser bastante más optimista de la realidad, porque se basa en condiciones de conducción perfectas, tanto de velocidad como de temperatura ambiental, como de llanura del terreno. Pero dejemos esta cifra así y veamos qué haría un 3008 gasolina comprado a finales de 2023. La última versión gasolina daba un consumo combinado de 6,2 litros a los 100. Así, con su depósito de 51 litros, se podrían hacer teóricamente 822 kilómetros. Esto significa 300 kilómetros más. Pero claro, esto es siempre hablando de autonomía, es decir, del tiempo que pasa desde que cargamos el depósito hasta que tenemos que volver a recargarlo. Y si algunos esperáis aquí que hagamos la comparación entre el coste económico de cargar un depósito con gasolina o con diésel o cargar una batería eléctrica, no es el vídeo para esto, haremos otro sobre el tema. La cosa es que con el coche eléctrico, partiendo con esos 300 kilómetros menos de autonomía, el agobio puede venir por el hecho de pensar cuándo tenemos que parar, dónde tenemos que parar y el tiempo que se nos lleva en poner la carga del coche. Es obvio que aunque la red de puntos de carga va creciendo día a día, hay muchísimos menos puntos de carga donde recargar la batería que lugares donde recargar el depósito con gasolina o con diésel. Y luego está el tema de la velocidad de carga. Los eléctricos dependen de varios factores para que la carga vaya más o menos rápida.
Y podemos estimar que llevarlo del 20% al 80% no debería tardar nunca menos de unos 20 o 25 minutos, mientras que esa misma cantidad de carga de combustible en un coche tradicional no te llevaría más de 2 o 3 minutos. Pero a lo que voy es que imaginaros un futuro en el que todas estas desventajas no existen, porque tenemos carreteras que cargan a los coches de manera inalámbrica mientras van rodando. Y vale, entiendo que así de primeras, el concepto de carreteras inalámbricas que te van cargando el coche mientras te mueves suena bastante fantasioso, pero es que ya está ocurriendo. El concepto no es más que una carretera normal a la que se le está instalando a unos 10 centímetros por debajo del asfalto unas bobinas de inducción de cobre. Las bobinas están conectadas a un punto de alimentación eléctrica de enorme potencia y consiguen transmitir energía eléctrica directamente a los motores de los vehículos. Bueno, no directamente, porque los coches eléctricos, para poder conectarse con la carretera, necesitan tener instalada una unidad receptora que les permita aprovechar la energía y llevarla a la batería. Y en última instancia, cada coche tendría un identificador que le permitiría conectar con la carretera y efectivamente pagar por la energía recibida. Y esto, que parece un lío ingenieril de proporciones épicas, sin embargo, está llamando la atención de empresas y gobiernos, porque podría ser efectivamente la solución definitiva para poder conseguir el objetivo de eliminar los coches de combustibles fósiles de las carreteras. Y por eso hemos hablado con Electreon, que es una de las empresas líderes en la implantación de este sistema. Sí, la misma empresa que ha conseguido batir el récord de tiempo circulando sin cargar que hemos visto al principio del vídeo. Y hemos hablado con Keren Allison, portavoz de la empresa. Reduce the size of the battery of the vehicle, even to a big extent, because currently you have very big batteries because you want to solve the range anxiety, right? But if you know that you can charge throughout the day, then you can have much smaller batteries. That can reduce the size of the vehicle by around half. De hecho, esto es uno de los grandes beneficios de esta tecnología. Por un lado, reducir la necesidad de construir baterías cada vez más grandes y así reduces la huella ecológica. Pero a la vez que reduces las baterías, con ello reduces los precios de los vehículos. En Suecia, que está a la vanguardia de todo esto, un estudio calculó que electrificar solo el 25% de sus 20.000 kilómetros de carreteras ya sería suficiente para que los vehículos funcionaran con baterías un 70% más pequeñas, con total solvencia de autonomía. Y es que lo bueno de este sistema es que por el lado de la infraestructura se puede instalar en cualquier carretera existente. Y en base a los proyectos ya realizados, meterle el sistema de inducción eléctrica a una carretera puede costar alrededor del 1,5 millones de euros por kilómetro, que parece mucho, pero es que instalar ese mismo kilómetro para una línea de tranvía eléctrico en la ciudad cuesta alrededor de 25 veces más. La cosa se parecería mucho a esto. La carretera simplemente tendría un carril dedicado a la carga que se extendería por varios kilómetros, junto al que se instalarían subestaciones dedicadas a nutrir de energía las plataformas. Electreon asegura que está siendo capaz de electrificar 1 kilómetro de carretera en una sola noche y solo ocupando un carril, y asegura que montar una unidad receptora en un coche eléctrico es algo que lleva unas pocas horas. So, for example, to create a receiver that will be able to be installed aftermarket for vehicles, electric vehicles that are already existing on the roads, and of course, inside new electric vehicles. So this is another piece of the puzzle that eventually we believe in the coming years will be available in the market. Y entre las cosas más interesantes es cómo esta tecnología encaja con distintos tipos de usos de vehículos. Another benefit is spreading out the charging throughout time and space. But one day when most of the vehicles are electric, then we're going to have a problem with the grid. In cities where, dense urban areas where, you don't want to have all of these plug-in chargers that take up a lot of real estate, a lot of space. We want to make sure that the transition to electric mobility is done right, that if we're going to have 2 billion vehicles, we don't want to have 2 billion chargers. We want to make one asset that all different vehicles can use and benefit from. Imaginemos una ciudad. Si se instalan diversos tramos de carga inalámbrica dinámica, combinados con puntos estacionarios en depósitos o en paradas, se podrían conseguir flotas de taxis o de autobuses, que básicamente tendrían autonomía ilimitada con baterías muy pequeñas. O pensando en trayectos fuera de la ciudad. Esto también se podría ajustar al transporte de larga distancia por carretera, con tramos estratégicos en autopistas que permitan recuperar energía durante el viaje sin tener que parar. Según Electreon, un vehículo puede llegar a ganar unos 7 kilómetros de carga por cada kilómetro que rueda sobre una carretera electrificada. Y podría ser más en entornos urbanos. De hecho, otra vez en Suecia, han probado una carretera electrificada de 1,5 kilómetros,
que consiguió cargar en marcha un camión eléctrico de 40 toneladas y un autobús eléctrico de unos 12 metros. Desde 2022, el autobús eléctrico opera comercialmente en la ruta regular, combinando las cargas inalámbricas en marcha y la carga estacionaria. Basically, our focus currently is on fleets, on buses, trucks, taxis, last mile delivery vans, vehicles that have fixed routes that you can really plan for. So we don't necessarily believe that you need to go and electrify thousands of kilometers. We want to be very strategic and make sure that the roads we electrify are the roads that will benefit from it the most. La cosa es que cada vez hay más proyectos en marcha para instalar este sistema bajo nuestras carreteras. Y varios gobiernos que ya están trabajando en esto están o bien licitando circuitos de pruebas o directamente licitando tramos de carreteras donde se hacen pruebas reales. El gobierno francés está construyendo actualmente un tramo de pruebas de unos 4 kilómetros de autopista eléctrica cerca de París. Y si el ensayo tiene éxito, Francia se va a plantear construir 5.000 kilómetros de estas carreteras para 2030, como un plan a gran escala para apoyar a las industrias de los camiones pesados, la carga y el transporte comercial de pasajeros. Algunos calculan que podría llegar a reducir las emisiones del transporte en un 86% en comparación con el diésel. Suecia, quizá el país más a la vanguardia de todo esto, se plantea electrificar hasta 3.000 kilómetros de carreteras para 2035. Y en Detroit, la capital mundial del coche de combustión, el ayuntamiento inauguró en noviembre de 2023 la electrificación de una céntrica calle de la ciudad. Y cosas parecidas están pasando en Alemania, en Italia, en Reino Unido, en Noruega, en India o en China. Principalmente porque todos están buscando acelerar la transición de la descarbonización de su parque automovilístico. Y bueno, a estas alturas quizás ya te has preguntado sobre el tema de la seguridad. Es decir, ¿nos vamos a electrocutar por tener sistemas eléctricos debajo de la carretera? Y es que por supuesto las carreteras electrificadas por inducción generan campos electromagnéticos. Aunque según diversos estudios, con la instalación subterránea a 10 centímetros, la salida de voltaje total de este sistema a nivel de la superficie es de apenas 1 voltio, lo que significa que no podrías sentir en ningún caso la corriente eléctrica aunque andaras descalzo sobre el asfalto. Pero más allá de la seguridad, hay otros retos incluso más difíciles que solventar para que esto se pueda convertir en un sistema masivo. Por un lado está la instalación efectiva de las infraestructuras, que se tiene que hacer combinándose con la realidad del tráfico activo, y luego combinando la colaboración entre agentes públicos y privados. Y por otro lado está la estandarización del sistema, de manera que se asegure una interoperabilidad clara y automatizada entre las distintas marcas de receptores, de baterías y de bobinas que van a competir por instalar cada uno su propio sistema. So basically, a big part of the puzzle, a big piece, was creating this technology, making sure it works, making sure it's in line with standards. We've been involved in many standards. As you can imagine, this is a new technology, so there are new standards of electric road and wireless charging and things like that. And now we're really sort of taking off, you know, we're scaling to the stage where we'll be able to really offer mass production. So, you know, building up the supply chain so we can offer this on a mass level.